Caminar consciente. Cubrimiento constante del propósito de la vida, el porqué de las cosas y del aprendizaje de cada experiencia o situación. Sobre todo de la continua autoobservación, el autoconocimiento y la autorrealización, que es lo mismo que la alineación con nuestro ser. Ese ser que vino a experimentar, a evolucionar, a ser feliz y alcanzar plenitud. Si resonaron con tu alma estas palabras, este espacio es para ti. Hoy la invitada del podcast es Paulina Browser. Tuve la oportunidad y la bendición de hacer un programa o taller de varios meses con ella, titulado Despertar. Paulina, cuéntanos tú misma un poco de tu misión y de todo ese trabajo hermoso que haces a través de tus programas con todas las personas con las que por resonancia llegan a ti, incluyéndome. Bienvenida a esta serie Caminar Consciente de mi podcast Revelando Luz. Hola Sara, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, gracias por este espacio, gracias también por ser parte y haber querido ser parte de este programa Despertar. Que es un programa, y es un poco a lo que me dedico, ¿no? Es un programa para darle un contexto al proceso de transformación que estamos todos viviendo. Yo me dedico hace ya más de 10 años a entregar mensajes de maestros ascendidos y en particular de maestros del Sol Central, que hoy día tienen una misión importante aquí en el planeta porque son los encargados justamente de despertar la semilla. Como lo cuento también en el taller, el Sol lo que va a hacer es activar la información de la semilla para que cuando empiece a hacer más calor, esta semilla, ¿no es cierto?, empieza a germinar, es decir, activa el ADN de la semilla. El Sol hoy lo que está haciendo es activar nuestro propio ADN, entendiendo que nosotros tenemos un ADN con un potencial infinito y nos toca empezar a recordar para poder despertarlo. Por eso decimos que nosotros estamos dormidos, porque todo nuestro potencial, incluso potenciales físicos de capacidad de regeneración, de telepatía, de bilocación, hay muchísimo que en el fondo está en nuestra capacidad humana, pero está dormida, no está desarrollada. Es como cuando decimos que ocupamos una parte ínfima del cerebro y nos preguntamos qué pasaría si ocupáramos el cerebro completo, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si todos nuestros dones, si todo lo que somos despierta en nosotros? Entonces, básicamente lo que hago es transmitir mensajes para apoyar, para contener y para acompañarnos en un proceso del despertar que puede llegar a ser muy confuso, porque cuando despertamos cosas que no sabíamos que teníamos adentro, nos cuestionamos entonces quiénes somos y pasamos por verdaderas crisis de identidad, o a veces también crisis reales donde se nos termina de caer la estructura de un padre, de una madre, la infancia, y nos encontramos a veces incluso de cara a cara con el dolor. Y como ya mi personalidad no va a seguir sosteniendo ese dolor, la que fui se desarma. Y no sé bien quién soy y muchas veces entramos en paradigmas de victimización, de por qué a mí, o me quedo enredada en el dolor, y al final un proceso de transformación como de una oruga a una mariposa se demora años y nos quedamos enganchados en el dolor, en la víctima, en el rencor, ¿no es cierto? Y ahí entonces la luz de los maestros arcoíris, que vendría a ser justamente la luz del sol desfragmentada, ¿no es cierto? Cuando la luz del sol pasa por un vidrio se desfragmenta, cuando pasa por el agua se desfragmenta, cuando la luz del sol entra por la atmósfera que es acuosa en nuestro planeta, se desfragmenta.
¿Qué significa eso? Significa que aparecen múltiples rayos con distintas frecuencias. Entonces yo hace ya casi 10 años que comparto información, pero por sobre todo apoyo para poder entendernos, apoyo para poder acompañarnos y un contexto que muchas veces es como mental o estructurado incluso, porque alguien nos tiene que decir, a ver, lo que te está pasando es normal, tranquila, ¿no? Abrázate, acepta, tu transformación va a tomar el tiempo que tenga que tomar, no menos ni más. El alma no se le puede apurar. Cualquier decisión que hayas tomado hasta ahora eran las decisiones que correspondía que tomaras, porque si no, no las hubieras tomado nunca. Eran las mejores opciones para tu alma en ese momento. Si hoy día no consideras que son las mejores opciones, perfecto, porque una vez que tú despiertas te puedes hacer responsable de tu vida y decir, ok, ahora quiero caminar por aquí o por aquí o por aquí. Cualquier decisión va a ser válida. Y un montón de otras frecuencias que al final son como para decirnos relájense, no se estructuren y dejen que todo pase por ustedes, que en algún punto, tarde o temprano, realmente van a saber quiénes son. En esa misma línea, Paulina, me ha pasado que conocidos y seguidores de los distintos canales de Revelando Luz, a través de los posts, publicaciones y diferentes contenidos, me comparten sus interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué compartes herramientas de tantas ramas? ¿Qué religión eres? ¿Qué es realmente la espiritualidad para ti? Englobando todo en un solo sentir, ¿por qué convertir en religión o dogmatizar de algún modo la espiritualidad? Es como que por más que queramos abrirnos, romper con viejas estructuras, aún se mantenga esa tendencia de esperar que otro nos guíe. El tienes que hacer esto o lo otro, o seguir ciegamente algún camino sin interiorizar o realmente preguntarnos a nosotros mismos, sentir desde el alma el porqué de lo que se practica, buscando esa salvación, entre comillas, desde afuera, desde cualquier camino o por otros. Muy personalmente me nutro con tantas prácticas, maestros, guías que me ayudan a conectarme conmigo misma y revelar mi luz. Bueno, partamos un poco contextualizando, a ver, te voy a explicar un poco cómo yo entiendo la espiritualidad y cómo eso se encaja en este proceso del despertar, ¿no? Para mí la espiritualidad implica integrar un aspecto de nosotros. Así como yo integro mi cuerpo físico, yo integro mi mundo mental, yo integro mi mundo emocional, integro mi dimensión espiritual. Eso significa que yo tengo una dimensión etérea que existe antes de esta encarnación y que va a existir después de esta encarnación y que sabe perfectamente por qué estamos aquí. Entonces, conectarme con esa parte de mí vendría a ser a conectarme con esa parte sabia dentro de mí, con mi parte divina. Vendría a ser encontrar en esa dimensión esa totalidad que podríamos llamar Dios, ¿no es cierto? Gran Espíritu, universo, en la búsqueda de volver a completarme a mí. Entonces, cuando empiezan a cambiar las energías y empezamos a hablar de que nosotros tenemos infinitas potencialidades, estamos diciendo también que existe una dimensión de ti que es espiritual y hay algo en ti que ha sobrevivido y que va a seguir sobreviviendo porque tiene esta como eterna presencia y que además esa experiencia es tu parte divina en ti, tu Dios interior, tu diosa interior, tu sabia interior, tu maestro interior, y que el camino es despertarlo. Eso es espiritualidad, avanzar hacia la reunificación de mi ser, de la personalidad que hoy día tengo, con el cuerpo que hoy día tengo, con la encarnación que hoy día tengo, con el contexto cultural que hoy día tengo.
que se conecte con esa presencia divina, para que pueda anclar y permear también esta presencia humana, de manera tal que podamos integrar esta versión que hablamos de que somos humanos divinos. Entonces tengo integrada mi parte humana, lo que llamamos la parte tierra, y también tengo integrada la parte divina, o lo que llamamos la parte cielo, ¿no es cierto? Que también podría ser la parte divina en mí, la parte de Dios, como tú quieras buscarla. Entonces el mundo espiritual es la búsqueda de Dios, la búsqueda de mi Dios interno, la búsqueda de mi maestría interior. ¿Ok? Entre medio de esto está el alma y está la personalidad también. Y el alma junto con la personalidad van a ir buscando el camino que sea necesario para poder llegar a despertarnos y ir sintiéndonos cómodos en las nuevas personas en las que nos transformamos. Por tanto, desde ese lugar, y voy a ocupar una palabra como un poco fuerte tal vez, pero es como podría decirlo, es como bastante ridículo querer hacer un camino de espiritualidad entrando en dogmas. Porque el camino de espiritualidad se trata de descubrirte a ti mismo, realmente quién eres. Y cuando yo entro en un dogma, el dogma es un traje. El dogma es un libro, el dogma es una estructura que te está diciendo cómo tienes que ser, ¿no? Y cuando alguien me está diciendo cómo tengo que ser, nunca voy a despertar a mi propia sabiduría. Y muchas veces me voy a limitar, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que entender que además en este contexto de despertar, se está viviendo un proceso de despertar e integrar cada vez más parte de tu experiencia espiritual o de tu comprensión espiritual en este mundo de manera global, de manera colectiva. No son 3 personas las que están hoy día despertando, es mucha gente la que está despertando de a poquito a su verdadero ser, y lo de afuera le está incomodando porque construyó una vida pensando en lo que creía que era. Y una vez que se conecta con su ser, quiere entrar en coherencia y resonancia con una nueva vida. Eso es el proceso de transformación y el proceso de transformación colectivo, que nos debería llevar a nuevas formas de organizarnos, de vivir, de relacionarnos, justamente más libres, más livianas, más armónicas, en más equilibrio. ¿Por qué? Porque hay más sabiduría adentro de nosotros. Como hay más sabiduría, podemos dejar de ser tan polarizados o tan radicales. Podemos traer dones que todos traemos dentro, como la compasión, como la esperanza, como la generosidad, como el equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, todo esto que va a cambiar nosotros le llamamos la nueva era, ¿no? Que también tiene que ver con un nuevo ser humano. Un nuevo ser humano trae, por consiguiente, una nueva estructura, una nueva era más acorde a este nuevo ser humano. El punto es que es nuevo, ¿ya? Por tanto, nadie te puede decir cómo debería ser. Y también sabemos y tenemos como antecedente que estamos en la antesala desde una perspectiva más bien astrológica de lo que llamamos la era de Acuario. Y la era de Acuario trae como energías la liviandad, el libre flujo, el relajo, la alegría, ¿no? Y nosotros, ¿qué tenemos en nuestros paradigmas antiguos? Justamente el dogma, la estructura, el esfuerzo, el trabajo, incluso la esclavitud, en distintas maneras o de distintos aspectos, ¿no? El cambio de era también tiene que ver con eso. Por tanto, en el fondo, se acaban los dogmas. Y esto a veces es difícil entenderlo e identificarlo,
para las personas a lo mejor, por decirte algo, mayores de 30. Pero las que ya pertenecen a lo que llamamos los millennials y los que vienen después, no quieren ninguna norma. O sea, ellos ya en su cuerpo, en su estructura mental, no les cabe el dogma. Ninguno de ellos va a poder afiatarse con una religión específica probablemente. O la pueden practicar, pero se van a mantener suficientemente abiertos para ver qué les surge a ellos en el camino, qué les hace sentido y qué no, y cómo lo hago, en coherencia a quienes son cada uno. Y esos discursos hoy día además se están como fortaleciendo porque como sociedad nos hemos ido dando cuenta que es demasiado importante reforzar eso en los niños. Entonces hoy día todo el tema de educación está completamente apuntando hacia allá, a que reconozcan como que estén en coherencia con quienes son, a que validen la diferencia como algo bello, a que no se dejen como permear justamente por esas estructuras que llevan a hacer autojuicios sobre la realidad y autojuicios sobre ti mismo, ¿no? Si yo soy más gordo, si a mí me cuesta hablar, si a mí, ¿no? Que es exactamente lo mismo, porque son juicios, son estructuras. Y lo último en relación a esto es que hay que romper también muchas creencias en relación a lo que es espiritualidad o a lo que me va a resultar. Porque resulta que muchas veces me doy cuenta que me empiezo a sentir llamado a un mundo invisible, a un mundo más místico, al manejo de las energías. Mi alma empieza a hablarme, empiezo a darme cuenta de un montón de cosas de mi vida, ¿no? Y empiezo y tomo un modelo, que vendría a ser de nuevo un dogma. Me meto a una escuela, me meto a esto, me meto al otro. Y ahí, adentro mío, ¿qué hago? Cambio un dogma por otro. Cambio la estructura antigua, que había que ser flaca para ser exitosa, ahora o verme estupenda o combinar muy bien mis outfits, ahora lo cambio con me tengo que vestir de blanco para poder iluminarme, ¿no? Lo cambio por, qué sé yo, tengo que tomar batido verde, que por lo demás es saludable, ¿no? Pero para poder estar como, para que, no sé, para que el camino espiritual me funcione, para poder hablar con mis maestros o para, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Justamente hablamos que la espiritualidad tiene que ver con soltar todas las máscaras, soltar todas las estructuras para que aparezca tu verdadero ser. Y desde ese lugar el llamado es a experimentarte sin límites. Por tanto, lo que más deberíamos hacer es reconocer lo que nos apasiona y hacerlo simplemente con conciencia. Es decir, yo amaba la moda. Me metí al mundo espiritual, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Y dejé la moda a un lado. Y al final, a ti te encantaba porque era un espacio creativo, pero es como si no estuviera permitido. Y al revés, está permitido, pero con conciencia. ¿Qué significa? Que ya no viene desde un espacio de la vanidad, que no viene desde un espacio de la carencia, sino que viene desde un profundo impulso creativo por experimentarme. Y me encanta jugar con colores, y me encanta, por ejemplo, buscar, qué sé yo, marcas que sean amables con el medio ambiente. Me gusta el reciclaje de la moda, qué sé yo, ¿no? Porque también podría llegar a ser un arte, también es una forma de, ¿no? Entonces empezamos a enjuiciarnos a nosotros mismos y nos empezamos a restringir, a restringir, a restringir. Mira, no es más espiritual una persona que come carne que una persona que no come. Exacto. A ese nivel, aun cuando se supone que una persona, entre comillas, evolucionada, tiene una conciencia especial por los animales, sí, para allá vamos. Y hay gente que lo tiene más afinado que otra. Pero esa persona no necesariamente es más espiritual porque hay un montón de otras cosas que le pueden estar costando, ¿no? Y hay personas con un fenotipo físico, con un contexto cultural donde si tú durante 70 años celebraste con carne y está asociado a la celebración, el cuerpo no es tan fácil que se recicle tampoco. Entonces, con mucha paciencia, con mucho amor, y tiene que nacer de ti, no puede ser una moda antiimpuesta, porque no te vas a sentir bien, no te vas a sentir feliz,
Y además, una de las cosas más importantes en el proceso del despertar, que es elevar la vibración, tu vibración va a ser súper baja. ¿Por qué? Porque me voy a sentir más bien frustrado, atado o inseguro, en vez de sentirme pleno y complacido conmigo y con lo que estoy siendo en plenitud. Recuerda que la mayor como frecuencia vibratoria la entregan las emociones. Entonces, claro, nosotros podemos preocuparnos de mantener nuestra casa, por ejemplo, súper elevada la frecuencia. Me hice todos los programas de, qué sé yo, de talleres y esto y lo otro. Medito todos los días, enciendo velas, limpio todo, hago todas las geometrías sagradas para elevar la frecuencia de mi casa, pero yo tengo un duelo no vivido y es una frecuencia de dolor constante. No elevo vibración, ¿no? Si yo voy a comer carne con culpa, mejor no comas porque la frecuencia es baja. Y si en algún momento vas a comer carne sintiéndote agradecido por el animal, sintiendo que hay un camino, un recorrido evolutivo con una íntima relación entre el animal y yo, comprendiendo que la industria, por ejemplo, de la carne está en completo desequilibrio, ok, ¿no? El punto es desde dónde lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Y lo que más necesita el alma es liberarse para permitirse ser feliz. Eso es lo más espiritual que cualquier persona puede hacer por sí mismo. Permitirse la felicidad, permitirse el gozo, que son cosas que nosotros tenemos como adentro programaciones para sufrir. No sabemos qué es la felicidad, no sabemos que podemos elegir y después ni siquiera sabemos cómo elegir, porque nunca tuvimos que elegir, porque pasé de mi casa al colegio, del colegio a la universidad, de la universidad al trabajo, del trabajo al matrimonio y todo como si fuera una estructura, ¿no? Entonces el día que yo me libero y digo, a ver, ¿qué voy a hacer para realizarme? ¿Cómo voy a ser feliz? Ni se me ocurre. Entonces, solo para cerrar tu pregunta, la espiritualidad no se trata de más, de conseguir más información, de hacer más rito, sino de menos. Liberarse de estructuras, liberarse de condicionamiento, soltar miedos, soltar dolores, soltar rencores, como ya está, y poder invitarse a vivir. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es gozo. Y este planeta Tierra se organiza a través del gozo. La cocreación se genera a través del gozo. A las abejas les da gozo ir de flor en flor. No es una obligación. A todos los animales, incluidos nosotros, experimentamos gozo en la procreación o en los actos sexuales, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque es a través del gozo, a través de esa frecuencia alta de amor subliminado en plenitud que se manifiesta la vida. Y eso, replicar la manifestación de la vida, es vivir en Dios, es ser Dios. O como le llamaríamos, vivir en estado de gracia. Alrededor de un año, en el día de mi cumpleaños, hice un llamado en mi Instagram donde compartí hasta ahora más de 1000 informes de astrología evolutiva personalizados. Del nodo sur, nodo norte, lo que tiene que ver con la misión del alma apenas se imprimió aquí en la Tierra. El nodo sur nos muestra las energías que el alma escogió trascender en esta encarnación. El nodo norte nos muestra todo aquello que requiere un poco más de esfuerzo y que al final nos da plenitud. Se podría decir que sería como la integración de nuestro yo potencial encarnado. Entre la variedad de feedback que recibí, hay un grupo que me escribieron al correo, inclusive en mensajes privados, a los cuales les generó ansiedad toda la información que se les mostró en el informe. De alguna forma sí se sentían identificados, pero por otra se sentían atascados.
Preguntas como, ¿qué tengo que hacer para llegar a cumplir mi propósito? Porque siento que he perdido mi vida actual, todo lo que está acá todavía no lo he evolucionado, no lo he trascendido. Con todo mi amor, les he compartido que es solo una herramienta de autoconocimiento, no es una información para limitarnos o condicionarnos. Hay muchas herramientas, además de la astrología, como las regresiones, registros akáshicos, terapias, constelaciones, que nos muestran quiénes fuimos en vidas pasadas. Mi pregunta es, ¿cómo hacer que cualquier información que nos puede llegar de distintos canales, en lugar de condicionarnos, se pueda usar desde una perspectiva de integración y de autoconocimiento? Bueno, frente a eso, lo primero es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Salir de la estructura. Tienes que estar a la altura de la información que vas a recibir. Si la vas a enjuiciar con tu antigua estructura mental, de que, me dijeron que esto es, entonces yo tengo que hacer esto, o quieren que te lo digan todo, o si tú vas o con un paradigma de victimización. ¿De qué me sirve esta información si yo todavía no logro salir o no he podido ordenarme o qué sé yo, ¿no? Lo primero en el proceso del autoconocimiento requiere como de una estructura mental o cambiar tu mindset en relación a cómo mirarte a ti mismo y cómo entender la vida, ¿no? O sea, justamente la victimización puede limitarte al punto en que no te permite utilizar esa información como una pauta, como un mapa. En vez de eso me deprimo, en vez de eso me enojo, en vez de eso me siento mal, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo que yo hace como 20 años atrás, tenía como 20 años cuando fui a mi primer curso de flores de Bach. Y yo ya en ese momento tenía conciencia de que yo no estaba bien, de que yo venía bastante, por decirlo así, rota por dentro, ¿no? Tenía muchas memorias, tenía memorias de vidas pasadas, tenía enredos de familia, tenía todo lo que podríamos haber cuando uno crece en el planeta Tierra, en el marco actual. Siempre hay algo, ¿no? Entonces yo venía como muy confundida en pleno proceso de despertar, tratando de encontrarme como, entre comillas, tratando de jugármelas a ser adulta, pero con muchos vacíos, memorias, enredos, como un rompecabezas. Y fui a este curso, y este curso yo lo tuve que dejar, porque todas las clases salía peor de lo que llegaba, porque con cada esencia decían Mimulus, esta sirve para los míos, esta yo la necesito, yo tengo esto, ¿no? Y salía peor. Eso quiere decir que yo tenía una construcción completamente autoflagelante, autoexigente y de profunda falta de amor propio, básicamente destructivo. Entonces, no hay taller, no hay información, no hay herramienta que me vaya a sacar de ahí, a menos que yo evidencie y me dé cuenta de lo que yo valgo, de lo que yo soy, independiente de cuán rota puedo estar, independiente de cuántos errores haya cometido, independiente de que esté vibrando pésimo, independiente de que haya tomado, entre comillas, para la sociedad muy malas decisiones. Pero yo no me puedo castigar por eso. Eso es vibrar mal. Yo no me puedo victimizar por eso. Eso es vibrar mal. Yo no me puedo autoflagelar, exigir algo distinto. Yo en ese momento, con una estructura de amor propio más sano, hubiera dicho, ok, Paulina, te abrazo, te contengo durante la clase y no necesariamente necesitas todo esto, porque incluso no necesariamente estás obligada a sanarlo todo en esta vida, ni estás obligada a ser perfecta. Te vas a seguir equivocando. ¿No? Habría sido mucho más relajado mi camino. Probablemente vamos a seguir por ensayo y error porque estamos buscando lo nuevo, estamos buscando la transformación. Entonces, en esta nueva era y en todas las herramientas de la nueva era que están llegando, tenemos que estar a la altura de lo que se nos propone, ¿no?
La posibilidad de canalizar, por ejemplo, la posibilidad de acceder a maestros y guías, no es para que nos vengan a resolver la vida, porque si no, no hay juego. Es para tener un alcance de amor, de guía, de luz, para que tú despiertes tu maestría. Pero si yo vengo y me aferro a algún tipo de herramienta, ¿no es cierto? O a los maestros o a leerme los registros para tomar cada decisión de mi vida, no estoy construyéndome, no estoy avanzando. Y de eso no se trata la espiritualidad. Mucha gente cree que la espiritualidad se trata de lograr escuchar a guías, de poder canalizar. Y está muy lejos. Hablamos recién que la espiritualidad se trata de encontrar ese estado de gracia aquí en la tierra. Lavando platos, planchando, trabajando, cuidando a lo mejor a un anciano. Son roles que nadie quiere cumplir, pero tarde o temprano nos toca mirar la muerte, ¿no? Y nos toca cuidar a un viejito, y es duro, es súper duro. Entonces, desde ese lugar, tener y vivir en un estado de gracia hace que tu espiritualidad sea súper profunda. Pero sentarme a meditar y así, y tener un momento de luz y después volver acá a tu mundo normal y empezar como, ay, no me gusta esto, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué lo otro? No sirve de nada la meditación. También es una transformación consciente y humana. Es una transformación contigo misma. Entonces creo que una de las cosas más importantes ni siquiera es como tan New Age o tan mística, sino que es avanzar en la educación emocional, como básico. Sanar relación con la madre, sanar relación con el padre, sanar relación con tu niño interno, como básico. Y aprender a contenernos y tener una estructura mental que sea de autoamor. De ahí para adelante se te puede abrir un camino invisible precioso. Pero si no, pueden venirte a decir desde la, 25ª dimensión que tú eres la persona elegida para hacer un camino de transformación y tú no les vas a creer. Sí, ahí quisiera como empalmar como que lo más importante y fundamental que inclusive hasta ahora, porque me falta una parte de tu programa por ver, pero me ha tocado muchísimo el tema del enraizamiento y el tema de estar aquí, el tema del amor propio, de lo que acabas de decir, lo fundamental que es, que siento que no lo había visto, o sea, no había visto un programa que enfatizara como tal esa importancia de amarnos, de disfrutar, de reír, de que la espiritualidad no es solamente estudiar, meditar, la espiritualidad es todo lo que has estado diciendo, empalmado con el amor propio, con ese autoconocimiento que al final también nos va a ayudar a conectar con ese corazón y con ese amor para expandirlo, primero para nosotros y después para el mundo entero. Exacto, entonces si no cambio esta estructura mental de cómo mirarme, de cómo entenderme, no voy a saber cómo manejar información sobre vidas pasadas, sobre mi destino, ¿no? Porque además ni siquiera, yo tengo experiencia, hay gente que ha sentido hasta miedo con su información, ¿no? Les asusta, porque en el fondo no saben cómo tomárselo. Entonces, por eso es fundamental estar a la altura de, como tu estructura mental, tu mundo emocional tiene que estar como a la altura de las herramientas espirituales que están llegando al planeta. Porque si yo voy a utilizar, y esto también tiene mucho que ver con la espiritualidad, como qué es la espiritualidad, si yo voy a utilizar la espiritualidad como evasión de mi vida, es decir, me pongo a mirar al cielo, es decir, me paso en talleres, me paso mirando al cielo, me paso rezando, lo que sea, pero mi vida no cambia, mi vida no se transforma, no sé, qué sé yo, llevo 20 años leyendo libros de autoayuda, esto, lo otro, y mi vida no se transforma, porque lo has hecho
como por una búsqueda que no ha sido 100% honesta. Porque la búsqueda tiene que ser para encontrarte a ti. Y sigues buscando afuera, sigues buscando en los libros, sigues buscando en los maestros, y no sigues buscando adentro tuyo, y no sigues buscando en tu presente, y no lo sigues buscando en tus afectos básicos, no lo sigues buscando en tus hijos, no lo sigues buscando en tu cotidiano. Entonces mi vida no va a cambiar. Entonces mucha gente busca, por ejemplo, el mundo de los maestros y todo, como forma de evadir la realidad. Y leen todo el día y se compran los cristales y es entretenido, pero la espiritualidad no es un hobby, ¿no? Tiene que ser honesta y hay que ser valiente y todo el mundo tiene su momento. Entonces, esas personas que te preguntaban, por ejemplo, ¿pero cómo lo hago? Bueno, acá hay un mapa, inicia tu búsqueda. Aquí me están hablando que yo traigo heridas de la niña interna. Bueno, averigua qué significa eso. Anda a terapia, busca un terapeuta. Yo siento y yo soy una convencida de que lo mejor que nos puede pasar es buscar ayuda. O sea, hay cosas que yo las habría hecho en mi proceso de los últimos 20 años muchísimo más rápido si hubiese tenido o si yo hubiese buscado ayuda, si hubiera tenido la conciencia de amor propio que recién he ido despertando, ¿no? Hay cosas que el niño interno no se puede rescatar solo. Un niño no se rescata a sí mismo, un niño no se cocina solo, un niño no aprende solo. Y cuando uno entra en las heridas del niño interno, necesita un adulto que lo rescate, ¿no? Entonces, es como ir aterrizando la espiritualidad en necesidades básicas humanas, porque el mundo espiritual ha estado siempre y es bastante más fácil, pero el manejo emocional no lo hemos tenido. Muchas veces es mucho más fácil aprender a conectarse con ángeles que resolver algo pendiente con mamá o papá, o tener la conversación que tengo que tener con mi marido, o tener la conversación que tengo que tener con uno de mis hijos, o con esa amiga con la que no me hablo hace 3 años, ¿no? Y el punto es que la espiritualidad no está disociada de eso, sino que la idea es que yo teniendo conciencia de mi mundo espiritual, yo estando conectada con la sabiduría que yo soy, pueda tomar las decisiones más altas vibracionalmente para poder comunicársela al mundo. Es decir, que tu ser espiritual y tu mundo humano estén tan íntimamente ligados que cuando yo me encuentre contigo y tengamos que hablar, podamos dejarle ese espacio a la divinidad. Y que sea, como dicen un poco, esto suena muy religioso, pero que Dios actúe en ti, que la divinidad actúe en ti, que mi ser superior actúe en mí, que el gran espíritu, como quieran llamarlo, como cada uno en su punto en el que se encuentre, lo sienta más afín, ¿no? Entonces eso es espiritualidad, que ese mundo divino pueda pasar a través de mí de manera que permee mi vida cotidiana. Porque si no, voy a estar meditando todo el tiempo esperando devolverme. Y eso es estar mirando a la muerte y no a la vida. Y vinimos a tomar esta encarnación para llevarla a su máximo potencial. Esa es nuestra primera misión, hablando del Nodo Norte. Sí. Esa es mi primera misión, tomar mi encarnación y llevarla al siguiente nivel. De esa manera, lo que le dejo a mis hijos y a los hijos de mis hijos es un salto evolutivo. Aportas con la evolución de la raza. Sí, y al final el Nodo Norte, que te lo puede decir cualquier astrólogo o cualquier información que tú sientas que puede ser tu yo potencial, se queda corta, porque nada lo puede condicionar, tampoco el presente lo puedes condicionar, ni tu futuro lo puedes condicionar, porque es infinito, puede ser infinito porque hay millones de posibilidades.
¿no? Exacto, y lo más bonito es poder abrirse al infinito potencial. Y por eso la estructura, el paradigma, el dogma, me limita. Por más bonito que sea, sigue siendo un paraguas, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, yo nunca he utilizado el proceso de la co-creación pidiendo cosas específicas, porque lo que el universo me ha traído ha sido infinitamente mejor de lo que imaginé, porque me han pasado cosas que jamás imaginé que me podrían haber pasado. Y si yo hubiera trabajado desde un espacio muy mental la co-creación, me hubiera enfocado en lo que yo creía que merecía y no lo que mi ser divino sabe que merezco realmente, porque él sí está consciente de toda la luz que yo soy, de toda la belleza que yo soy, Hemos que tú eres, abordado que somos todos, ¿no? muchísimo en tan corto tiempo y de manera práctica y sublime. Así lo siento. Qué linda, Sara, muchas gracias por tus palabras. No, agradecidísima de la oportunidad y de que nos podamos liberar. O sea, al final de eso se trata, ¿no? O sea, ¿de qué sirve? Es como ir a un taller si voy a salir peor. ¿De qué sirve leer un libro de autoayuda y después ponerte infinitas metas y al final sentirte mal porque no puedes cumplirlas, ¿no? ¿De qué sirve la autoexigencia? Entonces nosotros estamos saliendo de todo eso. Sí, hay mucho por aprender, hay infinitos mundos, hay infinitas técnicas, pero si no me he aprendido a tratar con amor, no voy a avanzar en ninguna. O mi vida no va a avanzar. No quiero decir eso porque no voy a limitarlo, porque también como que justamente que no vayan a escuchar ahora y decir, oh, yo me trato mal. De nuevo es como caer en lo mismo, ¿no? Sí. Sino como tomar conciencia en positivo y decir, ok, solo por hoy, que es una frase que ayuda siempre mucho, ¿no? Solo por hoy me dejo de enjuiciar. Solo por hoy no me obligo a ser perfecta. Solo por hoy no me comparo con los demás. Solo por hoy confío que mi plan, mi propósito y mi misión se está llevando a cabo de igual manera, solo que no soy consciente. Solo por hoy me dejo descansar. Sí. Sobre todo porque si ahondamos en este amor propio, si nos dejamos fluir y conectar con ese ser hermoso que cada uno es, también podemos abrazar este mundo externo, también podemos abrazar a nuestros hijos con plenitud, a nuestros amigos, a nuestro mundo exterior, pero todo parte de adentro. Claro, y de ahí a vivir en estado de gracia hay un paso. De ahí a que las técnicas energéticas te resulten es un paso. Pero si yo estoy peleada con mi realidad, si estoy peleada conmigo, la energía es como que yo medito, decreto, hago todos mis trabajos y por otro lado, mi subconsciente y mi niña interior es como que están atornillando al revés. Entonces primero tengo que hacer que esas partes de mí atornillen hacia el mismo lado, ¿no? Y de ahí todo tipo de técnica como de canalización o lo que quieran les va a resultar, o por último la vida les va a resultar, porque te integraste, te abrazaste, te lo permitiste, ¿no? Bien, bien. Entonces estamos en desaprender, en amarnos, en ser, en vivir, en disfrutar, en reír, en vivir a través del gozo, de la espiritualidad y del ser. Oh, así es. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Este fue un episodio de Revelando Luz de la serie Caminar Consciente y nos vemos en otra oportunidad.